Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, 30 de noviembre del año en curso, vamos a proceder a continuar con nuestras explicaciones por motivos o como consecuencia de una retroalimentación para que no tenga mayores dificultades como hasta el día de hoy lo están presentando en su examen final. Esta retroalimentación va a corresponder a las sesiones 1, 2 y 3, no obstante que habíamos planificado que estas 3 horas iba a servir para que ustedes puedan presentar sus trabajos aplicativos. Esto también queda como parte de su responsabilidad y ustedes lo harán a través de la página en lo que respecta a las tareas que se les encomienda. Entonces, la próxima fecha ya debe estar colgada todos sus trabajos y paralelamente a eso también hacerme llegar a mi correo los respectivos trabajos aplicativos grupales a fin de poderlos corregir. Muy bien, entonces hoy fecha 30 de noviembre del año en curso, vamos a proceder a este capítulo especial sobre la retroalimentación, continuando en los temas que habíamos desarrollado la semana anterior. Entonces, volveremos a hablar ya acá a explicar cada una de las etapas que comprende el ciclo de la producción de inteligencia. En este caso, el día de hoy vamos a explicar todo lo concerniente al ciclo de producción de inteligencia, iniciando por lo que es la orientación del esfuerzo de búsqueda. Entonces, la orientación de búsqueda es la primera etapa, ¿no? Es la primera etapa en la que se inicia el ciclo de producción de inteligencia. También se le llama fase o etapa. Pueden responder en sus exámenes de esta forma, pero por cuestiones de unificación no vaya a ser de que tome este examen final el departamento académico de la escuela, entonces deberán contestar tal como está en el manual que se le ha proporcionado con el nombre de fase. En caso de que lo haga yo los exámenes, puedo dar por válido las dos respuestas, considerarla como una etapa o como una fase, no hay ningún problema, o también a través de otro sinónimo que guarde relación con lo desarrollado. Entonces, la orientación del esfuerzo de búsqueda es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con la finalidad de orientar todas las actividades que comprende el ciclo de producción de inteligencia. En esta fase se va a buscar que responder las necesidades de inteligencia, ¿no?, de todas las autoridades de los diferentes niveles que acuden al órgano de inteligencia para satisfacer sus necesidades. Para la orientación del esfuerzo de búsqueda es fundamental un planeamiento detallado y descentralizado, formulándose las hojas de trabajo de búsqueda, las órdenes de búsqueda y los pedidos de información. ¿Cuáles son estas actividades que se desarrollan en esta fase o etapa? La orientación del esfuerzo de búsqueda comprende diversas actividades que se materializan en la hoja de trabajo de búsqueda. Es ella donde se va a volcar todas aquellas actividades que comprende esta fase o etapa del ciclo. Las mismas que son los siguientes: la determinación de la prioridad de las necesidades de inteligencia, ¿no?, llamados los elementos esenciales de inteligencia, y las otras necesidades de inteligencia.
También en ellas se va a hacer la determinación de las indicaciones, la determinación de las bases para los órdenes o pedidos, la determinación de los órganos, la emisión de las órdenes de búsqueda y pedidos de información y la coordinación y supervisión permanente. Esta explicación lo vamos a hacer puntualmente para que ya no tengan duda alguna y no se les haga muy árido esta parte explicativa de las fases del ciclo de producción de inteligencia. Muy bien, entonces ahora pasamos a la siguiente. Ya hemos desarrollado de la orientación del esfuerzo de búsqueda. Ustedes tienen la necesidad de acudir a su manual y en el manual van a encontrar la explicación de cada uno de los puntos que les he detallado. Entonces, muy bien, vamos a hablar ahora de la búsqueda de las informaciones, que viene a ser la segunda fase del ciclo de producción de inteligencia. Es necesario para entender qué cosa es la búsqueda de las informaciones, tener un concepto o una definición respecto a ella. Entonces viene a ser el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución para obtener informaciones para el órgano de procesamiento. Esta búsqueda es permanente, previsora y netamente ofensiva. Su actividad es eminentemente secreta o clandestina. Obtener informaciones para evaluarlas y distribuirlas al órgano de procesamiento. Entonces, aprendiendo solamente esta lámina, ya ustedes van a entender y van a saber en qué consiste la búsqueda de las informaciones. En el concepto, la definición, ya también se ha detallado cuáles son sus características, solamente nos falta repasarlas o identificarlas. Previsión, esto quiere decir, o previsora, quiere decir que la búsqueda de informaciones tiene que anticiparse a los acontecimientos que van a suceder. La permanencia impone pues un esfuerzo continuo que debe ser permanente. Dinámica se realiza con iniciativa y decidida en función de la dinámica de los acontecimientos. Así como conforme van funcionando los acontecimientos y los hombres de inteligencia también tienen la capacidad, la vamos a desarrollar más adelante sobre la predicción, que es otro trabajo propiamente de inteligencia, pero también no es ajeno a los demás miembros integrantes o a los demás organismos integrantes de nuestra organización. Y es secreta, ¿no? Todas las actividades, o especialmente la búsqueda de las informaciones, es secreta, ya que siempre se va a buscar evitarse que se conozca nuestro esfuerzo de búsqueda de información y demás conocimientos. Vamos a volver a recordarles todo lo que respecta a las fuentes de información. No sin antes señalarles, creo que es necesario que ustedes también sepan cuáles son los fundamentos de la búsqueda de información, ¿no? Entonces esto simplemente redúzcalo a estas frases, ¿no? Es la máxima explotación de las fuentes disponibles, explotación constante de las nuevas fuentes y hacer una evaluación primaria de todas las informaciones y tener presente que estas informaciones deben ir directamente al órgano central de búsqueda y esta a la de procesamiento, a fin de que estas informaciones se conviertan en inteligencia lo más pronto posible. Muy bien, entonces ahora sí procederemos a explicarles lo que es las fuentes de información, ¿no? Fuentes de información viene a ser pues las personas, los documentos, las comunicaciones, las actividades, el material, equipo, infraestructura, accidente o fenómeno del ambiente que constituye el origen para la obtención de informaciones, ¿no?
La búsqueda de las informaciones se materializa pues en la explotación de estas fuentes de información, acudiendo a ella con todos los medios disponibles con que cuenta nuestro órgano de búsqueda, ¿no? Entonces, las fuentes son los medios, ¿no?, los que están constituidos por los medios abiertos, que son pues la radio, los periódicos, la televisión, la computadora. Asimismo también tenemos la secreta, aquellas que están en las que no tenemos un acceso libre, ¿no?, las que tienen pues censura, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender mejor qué cosas son las fuentes de información, vamos a darle la clasificación que está también establecida en el manual de inteligencia que ustedes disponen. Para un mayor entendimiento, las fuentes de información se clasifican: 1, por el grado de dificultad para obtener la información; 2, por el grado de procesamiento de las informaciones, ¿no?, por la periodicidad con que se proporciona la información, ¿no? Estas pueden ser fuente regular, fuente ocasional, ¿no? Y también tenemos que enumerar en ella las principales fuentes de información. Pero vamos a regresar para explicarles, ¿no?, por el grado de dificultad. Por el grado de dificultad para obtener las informaciones abiertas, hay secretas y oficiales. Las abiertas, como les he explicado anteriormente, están a libre disposición de los órganos de búsqueda, y estos están constituidos por los periódicos, los boletines, la radio, la televisión, hoy el internet, ¿no?, etcétera, etcétera. Secretas son aquellas que se explotan sin conocimiento contra la voluntad del oponente, y es difícil y costosa, e implica, como ya también ustedes lo conocen, ¿no?, consecuencias legales. Para que tenga validez, una información conseguida por la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas, tiene que estar sujeta a lo que establece el Código de Procedimientos Penales. Tiene que estar sometido al Código de Procedimientos Penales, es decir, en cuanto a sus procedimientos y a la autorización respectiva. No, las oficiales son pues las constituidas por los diferentes organismos del Estado y del ámbito privado. No, esta información se obtiene previa solicitud a través de nuestros pedidos de información. Por el grado de procesamiento de las informaciones, tenemos una fuente primaria y una fuente secundaria, ¿no? La fuente primaria se obtiene información sin ningún grado de procesamiento, es decir, esta información está, ¿no?, o no ha sufrido ninguna modificación tanto en su forma como en su contenido. Y la fuente secundaria es aquella que se obtiene, ¿no?, parcialmente procesada. Los elementos del sistema la consideran esta inteligencia de los elementos subordinados, ¿no?, especialmente de la que proceden de los órganos que conforman nuestro sistema, ¿no? Ellos son pues los estudios, los análisis, los comentarios, las crónicas periodísticas, etcétera. Entonces, por la periodicidad con la que se proporciona la información, ¿no?, ya les he señalado anteriormente, son aquellas que proceden de fuente regular y de fuente ocasional. La fuente regular es la que proporciona información en forma regular y constante. Su regularidad permite establecer mecanismos y técnicas adecuadas para su explotación sistemática, ¿no?, y simplificará pues la tarea de su evaluación. La fuente ocasional es aquella que proporciona informaciones por una sola vez o eventualmente, ¿no? En ella están comprendidas la mayoría de las fuentes secretas. ¿Cuáles son las principales fuentes de información policiales? Tal igual como ya lo hemos
indicado en la clasificación de fuentes, tenemos las fuentes abiertas, que está constituido por la prensa nacional y extranjera, la radio, la televisión, los diarios, semanarios, revistas, periódicos y hoy el Internet, ¿no? Así como también las revistas especializadas que tengan relación con la función policial. Incluso también sirve como una fuente abierta la guía telefónica, porque en ella vamos a encontrar mucha información valiosísima para las operaciones policiales. También se consideran, ¿no?, la fotografía, los volantes, las inscripciones murales, los textos de pancarta. Ellas nos dicen mucho, ¿no?, tanto en su contenido, en su forma de realizarlos o de presentarlos, así como por el mensaje, y también, ¿no?, se considera estos a los eslogans, a los dasibaos, entre otras, ¿no? Y las secretas son aquellas, pues, que conseguimos, ¿no?, de las organizaciones tanto terroristas dedicados al TIP, del crimen coorganizado, de las organizaciones políticas, gremiales, sociales, culturales, también de los partidos políticos y, por supuesto, de todas aquellas que tienen que ver con el campo educativo, ¿no?, tanto de las universidades, institutos superiores, centros educativos superiores, primarios, secundarios y primarios, entre otros. ¿Cuáles son las actividades relacionadas a la explotación de las fuentes de información que realiza el órgano de búsqueda? Estamos hablando del órgano de búsqueda. Lo primero que va a determinar como una de sus actividades principales es la selección de las fuentes de información, es decir, dónde va a acudir para obtener la información que requiere, ¿no? Esta relación o esta selección se realiza en función de las informaciones que se necesita y el conocimiento que se tenga de las fuentes de información. Luego que ha seleccionado las fuentes de información donde va a acudir, tendrá que seleccionar, ¿no?, los órganos de búsqueda que va a emplear para tal fin. Al hacer esta selección, se debe considerar los siguientes factores, no se olviden de esto, los factores que va a permitir que las actividades relativas a la explotación de la fuente de información sea la más eficiente y eficaz. Son la posibilidad, la adaptabilidad, la multiplicidad, el balance y la ubicación. Entonces cada una lo hemos explicado, pero volveremos a hacerlo muy escuetamente. ¿Qué cosa es la posibilidad, no?, de que estos órganos de búsqueda deben ser, pues, física e intelectualmente capaces de obtener la información deseada. Adaptabilidad, ¿no? Para la búsqueda de esta información, solo se deben emplear los órganos que sean los más adecuados para obtener la información, ¿no?, teniendo en cuenta los aspectos de economía, de personal y de material. Multiplicidad, ¿qué significa eso, no? Es la necesidad de emplear más de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea comparada. Multiplicidad, que para la obtención de las informaciones se debe emplear más de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea comparada con la información recibida de otros órganos o la que tengamos, ¿no?, tanto en nuestros archivos. Balance es la racionalización en forma equitativa del trabajo de búsqueda entre todos los órganos disponibles con que contemos, ¿no? Y la ubicación, pues,
consiste en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación a la fuente de la información. Esto les he explicado detalladamente en las clases, creo que ha sido en la quinta o en la sexta clase, en que tenemos que pedir al órgano que está más cerca o más próximo para que se encargue de buscar esta información. Si tenemos una información que requerimos pues, del departamento, de la provincia, por decir de aquí, enviaremos, ¿no?, a nuestra oficina provincial de inteligencia y nos la hará de acá, salvo, ¿no?, que en ese órgano de inteligencia provincial no cuente con el personal especializado, los medios técnicos para poder efectuarla. Luego de eso, procederá a la selección de los procedimientos para la obtención y búsqueda de las informaciones. Muy bien, seleccionado la fuente de explotación, seleccionado el órgano o el personal que se va a encargar de esta búsqueda, procede el órgano de búsqueda a la selección de los procedimientos para la obtención y búsqueda de las informaciones. Se realizará según la fuente, ¿no?, sea esta abierta, secreta u oficial. A continuación, se efectuará la explotación de la fuente, que consiste pues en escoger toda la información que puede dar la fuente, aquella que está relacionada con la misión a cumplir, ¿no? Luego de esto procederá o se considerará la clasificación de la información, que consiste en agrupar las informaciones, bien sea por campos, ¿no?, también se le llama por el quehacer nacional o el quehacer político, social, ¿no?, terrorismo, TIDO, contrainteligencia, o por ámbitos más específicos en función de los elementos de análisis en cada campo. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar en qué consiste la evaluación de la credibilidad, evaluación sobre la pertinencia de la información. Vamos a desarrollar esta parte. Evaluación sobre la pertinencia de la evaluación. Esta se hace para asegurar que la información que va a entrar en el procesamiento esté relacionada o sea concerniente con lo que se necesita. En esta actividad se deben eliminar en consecuencia las que carecen de pertinencia o no sean las más adecuadas y las más oportunas para la tarea que se nos ha encomendado, la información o la tarea de buscar información que se nos ha encomendado. Luego de esto se procederá a la evaluación sobre la urgencia de la explotación de la información. En función del contenido, esta se hace en función del contenido de la información para precisar aquella que requiere explotación inmediata para la adopción de decisiones. Posteriormente, se determinará la evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano. Una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo, para precisar la credibilidad de ambos. Para ello, en primer término, se tendrá en cuenta los antecedentes de cada uno, así como las actuaciones pasadas por sí solas no deberán tomarse como consideración infalible, ya que existen otros aspectos que pueden incidir en el grado de credibilidad de la fuente o del órgano o de ambos, ¿no?
La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida de la escala siguiente. No se vayan a olvidar esto, porque siempre por todos los docentes y especialmente por mí es un tema propicio y necesario en un examen y especialmente en un examen final. En un examen final. La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida, ¿no?, de una escala, la misma que responde a la letra A, toda aquella información que goza de una absoluta credibilidad. Con la letra B, aquella información que tiene una buena credibilidad, la C una regular credibilidad, la D una mala credibilidad, la E increíble y la F no se puede juzgar su credibilidad. ¿Correcto? Entonces ya tienen ustedes ahí, los he resaltado de tal forma que no van a tener ningún inconveniente en recordarlo. De igual forma, se evalúa la exactitud de la información, ¿no? Se determina la exactitud de una información teniendo en cuenta su grado de veracidad. Si los hechos son materialmente posibles, si es coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras informaciones. La exactitud de una información se determinará contrastándola con otras. Es por eso que anteriormente se les dijo que para la búsqueda de las informaciones uno de los factores especiales es la multiplicidad. Eso quiere decir que se ha encargado a varios órganos para que obtengan esta información requerida. Para facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información se emplean las siguientes preguntas o las preguntas siguientes. ¿Está la información confirmada por otras informaciones? Esa es la primera pregunta que obligadamente e inexorablemente se hacen el personal que trabaja en los órganos de búsqueda y especialmente aquellos que trabajan en el procesamiento de las informaciones, es decir, los analistas de inteligencia. La segunda pregunta es, si no está confirmada, ¿existen indicadores que la hacen probable? La tercera, ¿la coherencia y lógica que tiene la información en sí misma la hacen posible? ¿Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o que la niegan y la contradicen? Estas son las preguntas que se efectúan a fin de poder facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información o informaciones. La materialización de la evaluación de la exactitud de la información se realiza asignándole un número convencional obtenido en la escala siguiente, ¿no? Entonces ya hemos hablado que las letras se utilizan para la evaluación de la credibilidad mediante una letra. La exactitud de esta información se efectúa a través de números del 1 al 6, de igual forma que se hizo con la evaluación de la credibilidad, pero en el caso de la credibilidad con las letras A, B, C, D y F, ¿no? En esta con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si está confirmada por otras fuentes y órganos, 2
como probable, 3 posible, 4 dudosa, 5 improbable, 6 no se puede juzgar. No se puede juzgar. Los criterios generales para asignar el número convencional a la información son los siguientes. Se asigna el valor de 1 cuando está confirmada por otras fuentes u órganos. Se asigna el número 2 cuando es probable, es decir, que casi indefectiblemente se va a producir. Se asigna el valor 3 cuando es posible, dada pues las circunstancias o otros elementos que la hagan posible. Se asigna el 4 cuando es dudosa, el 5 cuando es improbable. Al finalizar esta evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante 2 letras y un número, no necesariamente en el mismo nivel de evaluación, ya que pueden presentarse el caso de que un órgano de buena credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud. Ya ustedes en las explicaciones anteriores han podido visualizar y confeccionar algunos documentos en la que han tenido a la vista, ¿no?, estas evaluaciones que se efectúan sobre la información, en la que esta clasificación se efectúa a través de 2 letras y un número, y no todas ellas tienen el mismo nivel de evaluación, ¿no? Generalmente van a encontrar un BB1, un BB2, un AB3, un AB1 o un BB3 o 4, etc. Es necesario también volver a repasar en qué consiste la formulación de la nota del agente. Ya también ustedes lo han desarrollado y han formulado en los trabajos que se les ha encomendado. Entonces, la nota del agente es aquel documento básico de inteligencia redactado por el personal policial que se desempeña como agente de inteligencia. Este documento debe expresar exactamente el fin deseado, ser de fácil comprensión, contener un orden lógico y armónico, estar exento de prejuicios, debe ser certero y dar respuesta a todas las interrogantes del qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Así como en la ejecución de la función policial, ¿no?, de la prevención y el orden público, el primer documento que formula un efectivo policial es el parte de ocurrencia, ¿no? De igual forma, aquel personal que labora en inteligencia, su documento básico se llama nota de agente. No se olviden, este documento debe expresar exactamente el fin deseado, ser de fácil comprensión, contener un orden lógico y armónico, debe estar exento de toda clase de prejuicios, debe ser certero y dar respuesta a todas las interrogantes del qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué se ha obtenido esta información. Simultáneamente o ya una vez familiarizado con la formulación de este documento, el agente de inteligencia también debe estar preparado para formular su nota de información.
¿no? Esto es como ya hacer en la operatividad policial pues su informe de intervención en la que acompañará los otros documentos tales como las diversas actas que se formulan, ¿no? Que se formulan como consecuencia de una intervención policial. En el caso de los agentes de inteligencia, ¿no? Este documento se formula, ¿no? Generalmente en el órgano de búsqueda, como también en el de procesamiento, a fin de difundir todas las informaciones debidamente evaluadas. La calificación de la evaluación se ubica en un lugar visible del documento. Ustedes ya han visto que esto se hace en la parte inferior, ¿no? Izquierda del documento que han formulado, ¿no? Esta nota de información debe ser formulada observando los siguientes principios, tal igual y conforme le han enseñado también en su curso de documentación o de lenguaje, ¿no? de documentación y redacción especialmente. Deben ser concisas, precisas, deben tener claridad, coherencia, unidad, exactitud y objetividad. Entonces las notas de información no son generalmente demasiadas extensas. Una vez que ya tenemos la información obtenida o captada, la distribución consiste en hacer llegar todas las informaciones obtenidas al órgano de procesamiento a fin de que pueda transformarla en inteligencia. Ya no va a ser información, sino se va a llamar inteligencia. Esta distribución debe ser oportuna. Las informaciones no deben ser retrasadas en este órgano de búsqueda. Todas las informaciones que requieren explotación inmediata se entregará en el menor plazo posible. Una vez que ya está siendo distribuida, las copias tanto de nuestras notas de agente como de las notas de información, ¿no? La organización de búsqueda debe o mantiene un archivo con las copias de todas estas notas de información suficientemente organizadas para servir de base a la evaluación primaria de la veracidad de las informaciones, ¿no? Que es una de sus obligaciones. Entonces no es cuestión de archivarlas por archivar, sino que se tiene que seguir los procedimientos que están establecidos en los manuales correspondientes o en sus cartillas de instrucciones sobre este particular. Es necesario también que conozcan ustedes la estructura de un órgano de búsqueda de información abierta, ¿no? Siempre en inteligencia se parte en que todas estas actividades son flexibles y variables. Todas se ajustan de acuerdo a los recursos tanto de personal, de logística y de tecnología con la que contemos. Especialmente en lo que respecta a la estructura es en relación al personal. Debe tener un comando, un equipo de obtención, registro y archivo, un equipo de clasificación y selección, un equipo de síntesis, un equipo de difusión o distribución. Conociendo ustedes la estructura de un órgano de búsqueda, van a poder determinar más adelante cada una de las actividades, ¿no? O en qué consiste el planeamiento de las operaciones de búsqueda, y van a saber también paralelamente cuáles son los objetivos
¿no? Y todo lo concerniente a cómo funciona un órgano de búsqueda de información. Muy bien, entonces no se olviden, debe tener siempre un comando, un equipo de obtención, registro, archivo, un equipo de clasificación y selección, un equipo de síntesis y un equipo de difusión o distribución. En muchas oficinas de inteligencia, especialmente las provinciales, ¿no? No se cumplen pues esto, un mismo personal o agente efectúa dos o tres tareas que están encomendadas a los equipos que se les presenta. Vamos a explicar en qué consiste la explotación de la fuente secreta, ¿no? ¿En qué consiste, no? Lo primero que tenemos que tener claro es qué cosa es la obtención, ¿no? ¿Qué cosa es la obtención? Las informaciones se obtienen generalmente mediante operaciones especiales. Entonces, la obtención es aquella actividad o aquel trabajo que está orientado a la búsqueda de las informaciones, ¿no? Mediante operaciones especiales, es decir, de una fuente secreta, empleándose para tal efecto procedimientos clandestinos, ¿no? Esto es bastante dificultoso, ¿no? Las actividades especiales de inteligencia, como ya se les explicó en el desarrollo de este tema, consiste pues en filmaciones y fotografías encubiertas, en penetraciones físicas y electrónicas, ¿no? En toda una serie de trabajos relacionados al engaño, a la caracterización o mimetización y a través de la vigilancia. Generalmente los órganos de inteligencia consiguen pues informaciones en un 80-90% a través de la fuente abierta y un 10 a 20% de una fuente secreta. La estructura de un órgano de búsqueda de información es secreta, ¿no? Un órgano tiene pues se le denomina un órgano central, las mismas que tienen los siguientes elementos, tal igual como de la estructura de los órganos de búsqueda, ¿no? Un equipo de evaluación y explotación, un equipo de control y administración, tiene el control del rendimiento del órgano y del costo de la búsqueda, del control del rendimiento de cada agente, un control administrativo general y un equipo de apoyo ¿no? Dos, ¿no? A través de los puestos, ¿no? Que vienen a ser los elementos técnicos de organización variable que tiene por misión el obtener información secreta en el área que operan. Estas son accionados por el órgano central y ejecutan la búsqueda de las informaciones, ¿no? Sin embargo, el órgano central puede accionar directamente a sus colaboradores, agentes, organizaciones y unidades, ¿no? Entonces, en ella ya ustedes están teniendo conocimiento y son ya partes comprometidas o comprometidos, ¿no? De saber qué cosas son los colaboradores, qué cosas son los confidentes y quiénes son los agentes. Muy bien, entonces esto es en lo que concierne a los puestos. Luego hablaremos sobre el sistema de enlace, ¿no? Estos son pues aquellos elementos que aseguran la llegada de los pedidos u órdenes de búsqueda a los órganos que trabajan con él. Estos son la oficina de enlace con oficiales o agentes especialmente entrenados, así como los enlaces postales,
disponen de procedimientos particulares de enlace. El sistema de enlace, ¿no? El sistema de enlace, ¿no? Aseguran pues los pedidos de orden de la búsqueda a los órganos que trabajan con él, ¿no? Luego tenemos los elementos de seguridad. Los elementos de seguridad. Estos normalmente pertenecen a los elementos de contrainteligencia. Cumple funciones de investigación para asegurar la búsqueda e impedir se descubra el personal que efectúa operaciones. Esto le hemos preguntado, ¿no? ¿Qué cosa es la contrainteligencia? ¿Cuáles son las medidas de contrainteligencia? Y muchos no han sido capaces, ni siquiera por sentido común, después de haber escuchado tantos conceptos, tantas definiciones, tantos fundamentos, tantos factores, de poderlos determinar con claridad, siendo tan sencillo su entendimiento. Entonces los elementos de seguridad normalmente pertenecen a los elementos de contrainteligencia, que son aquellos que van a hacer todo por lo posible por impedir de que personas de nuestro entorno ajenas a ellas obtengan información, a su vez que van a permitir que se cumplan las funciones de investigación para asegurar la búsqueda e impedir se descubra al personal que efectúa estas operaciones, ¿no? Para el planeamiento de las operaciones de búsqueda de información se pueden seguir los siguientes pasos. Uno, ¿no? La primera, apreciación de la situación. Entonces ya ustedes también conocen a través del desarrollo de las otras asignaturas, especialmente a través de del decreto legislativo 1186 sobre el uso de la fuerza, ¿no? Que toda operación policial debe estar relacionada o tener como un anexo importante y principal la apreciación de la situación, ¿no? La apreciación de la situación de inteligencia. En este caso, el planeamiento de las operaciones de la búsqueda de información, esta apreciación de la situación debe contener un estudio de la misión, la reunión de toda la información de inteligencia básica, el estudio de la situación del oponente y de nuestros medios, ¿no? Como la parte central que nos va a permitir determinar con exactitud las informaciones que requerimos. Luego de ello, en este planeamiento se debe considerar la selección de los objetivos. Estos objetivos pueden estar orientados a las personas, locales e instalaciones, organizaciones, sociedades, agrupaciones, zonas o áreas o actividades. Muy bien. Luego ya de haber seleccionado su objetivo o los objetivos, ¿no? Se determinará qué personal y cuáles son los procedimientos que se van a requerir para poner en práctica o para alcanzar los objetivos diseñados. Tales procedimientos podrán ser, ¿no? Las infiltraciones, las penetraciones, la censura, la interpretación, etc. Paso siguiente, se recurre al archivo de inteligencia básica o cualquier otra que permita obtener la infraestructura del objetivo, destinada a ampliar el conocimiento de dicha infraestructura, ¿no? De tal forma que aquí, ¿no?, se pueden efectuar una serie de pedidos de información destinadas a ampliar este conocimiento de dicha infraestructura. Y finalmente
se efectuará pues el estudio del apoyo necesario, ¿no? Esta se diseña o se planifica en forma tentativa. Debe estudiarse los medios de apoyo técnico con la que se contará para la consecución de los objetivos del fin y por supuesto de los objetivos diseñados. Muy bien, entonces en esto consiste esta segunda fase del ciclo de producción de inteligencia o del ciclo de inteligencia. La búsqueda de las informaciones es la segunda fase. La primera es la orientación del esfuerzo de búsqueda, la segunda es la búsqueda de las informaciones. Ahora vamos a proceder a explicar esta fase del ciclo de inteligencia que he considerado la más importante y la más neurálgica de todo órgano de inteligencia, ¿no? Del procesamiento o producción de inteligencia. Insistiendo nuevamente, es necesario para entenderla explicar y que ustedes entiendan y comprendan en qué consiste esta tercera fase del ciclo de la producción de la inteligencia. El procesamiento o producción de inteligencia es el conjunto de actividades u operaciones que realizan los órganos de inteligencia para obtener y procesar información y transformarla en inteligencia. En esta tercera fase, recién todas las informaciones que hemos obtenido a través de la búsqueda se van a convertir propiamente dicho en inteligencia. Tiene que tener presente que todo comando de unidad requiere de inteligencia para el cumplimiento de su misión, así como de las operaciones. Para producir inteligencia se dispone de varios procesos metodológicos. El primero de ellos es el ciclo de producción, que transforma las informaciones en inteligencia. Este primer proceso proporciona a la inteligencia otros procesos metodológicos para que se produzca inteligencia de mayor nivel de integración, ¿no? Tales como las apreciaciones de inteligencia, los estudios básicos, las apreciaciones de situación, las apreciaciones semanales, mensuales, los resúmenes y otros estudios. No se olviden de esta definición básica para poder entender todo lo que engloba esta asignatura que hemos desarrollado ya en 14 semanas, ¿no? Se ha definido a la inteligencia como el proceso metódico y continuo de análisis al que se someten las informaciones que permiten emitir un juicio racional con un óptimo grado de verdad o de predicción y que se utiliza para el logro de determinado fin. Todas las otras informaciones que no reúnen estas características dadas en esta definición no son inteligencia. El procesamiento, la producción de inteligencia, es la operación intelectual que emplea procedimientos científicos por medio de la cual la información obtenida se convierte en inteligencia, con un grado óptimo de verdad o predicción. Por ser un procedimiento científico, ¿no? Es la fase que requiere mayor cuidado. Es la fase que requiere mayor cuidado. Aprendiendo ustedes esta definición, van a tener claro
qué cosa es la producción, qué cosa es inteligencia y qué cosa es la producción de inteligencia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las etapas del procesamiento? Donde las informaciones se van a convertir en inteligencia. Comprende las siguientes etapas, ya lo hemos dicho, ¿no? En el registro, que es la primera, la segunda en la evaluación y la tercera en el análisis. No se olviden de esto nunca, jamás. Las etapas del procesamiento, es decir, de que las informaciones se convierten en inteligencia, tiene 3 etapas: el registro, la evaluación y el análisis. Muy bien, procederemos a explicarlos someramente cada una de estas etapas, ¿no? El registro es una operación de inscripción, codificación, clasificación y archivo de las informaciones obtenidas para su fácil identificación u acceso en la etapa del procesamiento. Debe centralizarse hoy computarizada y también físicamente. Muy bien. La evaluación, ¿no? La evaluación es el estudio metódico de una información para determinar su importancia, la credibilidad de la fuente, del órgano y exactitud de la información. El análisis, ¿no? Esta comprende el análisis propiamente dicho. Este paso consiste, pues, en descomponer la información en sus elementos que tengan sentidos en relación con la situación en un estudio, la necesidad de inteligencia del usuario, y establecer sus interrelaciones desde dicha perspectiva con la finalidad de contar con elementos de juicio para comprender la información y deducir más adelante su significado. Esto también ha sido materia de pregunta, una pregunta tan sencilla. El análisis consiste, pues, en descomponer la información en sus elementos que tengan sentido en relación con la situación en estudio, ¿no? Generalmente el método que se emplea, y lo más sencillo, es el inductivo y el deductivo. Ya cuando ustedes sean integrantes de un equipo o pertenezcan a los agentes de inteligencia, podrán entenderlo con mayor plenitud y podrán, pues, conocer, ¿no?, las otras formas del método de inteligencia. El procedimiento para realizar el análisis propiamente dicho exige descomponer la información que se está analizando en tantos elementos como unidad de análisis, someter a cada unidad de análisis un examen acucioso, ¿no? Luego la integración consiste, pues, en ensamblar los elementos desagregados en el análisis propiamente dicho y cruzar la información con la inteligencia o información a fin de obtener. La interpretación, ¿no?, es la última etapa del análisis, del procesamiento de las informaciones, y consiste en deducir el significado de la inteligencia obtenida en relación con la situación en estudio o los requerimientos del usuario. Como paso final del análisis, no se olviden, como paso final del análisis y también del procesamiento, esta interpretación complementa la expresión de la inteligencia obtenida. No se olviden, esto va a ser materia de examen, tomen nota. La interpretación debe expresarse en forma clara, precisa y concisa. La predicción, ¿no?, ya también les he hablado que la inteligencia táctica, ¿no?, u operativa se interesa siempre en el futuro cercano. Entonces acá no se trata simplemente de suponer, sino que va a permitir predecir cuáles van a ser los cambios que pueden presentarse en el futuro, ¿no? Para tal efecto, la predicción utiliza, pues, en la interpretación del ciclo de producción de inteligencia, así como los diferentes estudios de inteligencia, tales como las apreciaciones, los resúmenes, los estudios, etc. Entonces, estos principios generales de la predicción, ¿no?, se da cumpliendo estos principios. Las principales son la de casualidad, la de analogía, la de probabilidad, de la persistencia, de la trayectoria y del cíclico. Todo esto ya está explicado en su manual
y cada una de ellas es muy sencillo de poder entender. El trabajo del equipo, ¿no? Para que el trabajo de predicción se requiere de varios individuos diferentes y entrenados, los que actuando como un comité en el marco de una discusión libre en la que cada uno de ellos pues contribuye en el campo de su especialidad, ¿no? A todos los integrantes de estos equipos van a ayudarnos a solucionar el problema y por este medio se logra la ventaja que un conjunto de conocimientos sean y nos permitan tener puntos de vista más amplios y van a contribuir pues a una predicción adecuada, ¿no? Tenemos a esto se les ha organizado o se les organiza a través de los siguientes comités: Comité Nacional de Inteligencia, Comité Territorial de Inteligencia, el Comité Regional de Inteligencia y el Comité Provincial de Inteligencia. Muy bien, señores, de esta manera hemos retroalimentado, ¿no? Explicado, vuelto a explicar todo lo que hemos desarrollado en la quinta, sexta, séptima y parte de la octava semana. Si Dios lo permite, la próxima semana trataremos de explicarle la última parte de esto a fin de que no tengan mayores problemas en su examen final. Muy bien, señores, deseándoles una buena semana y que esta semana la dediquen pues a estudiar y no tengan los graves problemas que están presentando en sus 2 pruebas parciales. Entonces tienen que poner el máximo de su parte a fin de que esto no se agrave. Les vuelvo a repetir que hay muchos desaprobados. Los trabajos aplicativos deben estar haciéndome llegar en el transcurso de esta semana a través del aula virtual y también de mi correo electrónico a fin de proceder a su evaluación correspondiente. Muchas gracias, Dios mediante, hasta la próxima semana. Gracias.